Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor Adolfo Solís. Soy la alumna Natalia Arroyo Cepeda del grupo 804 de la licenciatura de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, plantel Coyoacán. Bueno, este video es para la materia de Derecho Internacional Público y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es de los sujetos del Derecho Internacional Público. Bueno, para abrir este video de este tema en cuestión, primeramente quisiera hablar brevemente de las bases más básicas, o que me parecen más básicas para el entendimiento del derecho internacional público. Primeramente, decidí en este punto de importancia es que todo sujeto de derecho internacional goza de personalidad jurídica internacional. Eso como primer punto. En segundo punto también tenemos que no todo sujeto del derecho internacional goza de capacidad para crear por sí mismo normas jurídicas internacionales. Otro punto importante que me pareció importante recalcar es que al gozar de derechos, los sujetos de derecho internacional podrán efectuar un reclamo internacional en caso de violación. Esto ya lo veremos más adelante cómo se va desenvolviendo. Asimismo, y como último punto que quise rescatar, es que la reclamación y la responsabilidad internacionales funcionan como consecuencia de la subjetividad internacional del derecho internacional público. Para cerrar como este último y breve punto e importante, considerar algunos ejemplos de lo que son los actores del derecho internacional público. Y bueno, como estos ejemplos puse los estados, las organizaciones no gubernamentales, asimismo las organizaciones internacionales, los individuos mismos, y por tanto daremos paso pues al primer cuestionamiento. Bueno, también entender que los estados son sujetos originarios del derecho internacional y los que poseen, pues, por ende, mayores competencias, capacidades o poderes o habilidades para actuar en el plano internacional. Es decir, que gozan de plena personalidad jurídica internacional, y es entonces como estos pues pueden actuar a diferencia de otros sujetos. Los estados son los principales, por así decirlo, sujetos que diferencian el comportamiento de otros sujetos ante el derecho internacional público. Es muy importante tener esto en cuenta porque los estados van a ser como el órgano más que más puede ejemplificar la acción de otros entes dentro del derecho internacional público, para ser partícipes o para ser tomados como sujetos de derecho internacional público. Pero tomemos en cuenta que hay elementos constitutivos del Estado. ¿Cuáles son estos tres elementos constitutivos del Estado? Bueno, pues básicamente, primeramente, tenemos que para abordar es que para los estados existe una teoría que se llama teoría del Estado clásica, la cual posteriormente se desarrolló la teoría de los tres elementos. De acuerdo con esta teoría, los tres elementos constitutivos del Estado son territorio, pueblo y poder. En el plano del territorio, esto se divide por fronteras. Básicamente se entiende que por territorio es este conjunto de espacios geográficos en donde el sistema jurídico nacional de un Estado es válido. El territorio de un Estado se delimita por tres tipos de fronteras. Tenemos la frontera de tierra, la frontera de mar y la frontera de aire. Básicamente, estos delimitantes geográfico-territoriales se entienden bajo estricto sentido con el ejercicio del derecho a los Estados. Esto quiere decir que serán factibles en cualquier circunstancia respetándose lo establecido en ambos delimitantes de territorio. Por ejemplo, la frontera de tierra se fija de manera unilateral o mediante tratados internacionales. La frontera de mar se fija por la Convención Internacional del Derecho al Mar de 1982. En el caso de la frontera de aire, tenemos que todavía no existe como acuerdo alguno. Ahora bien, otra de las cuestionantes o de las preguntas es ¿cuál es el pueblo del Estado? O ¿qué es el pueblo para el Estado? Bueno, básicamente el pueblo se entiende como el grupo de personas las cuales tienen orígenes étnicos, idioma, religión o historia comunes, sobre los cuales el Estado puede ejercer sus poderes soberanos. Ahora bien, decimos que ejerce sus poderes soberanos, pero ¿qué es el poder para el Estado?
¿O qué es el poder del Estado? Bueno, el poder es la capacidad de organización estatal de establecer y hacer funcionar un orden público jurídico interno, es decir, la soberanía interna, y de actuar de manera independiente en el marco del derecho internacional público, el cual pues vendría siendo la soberanía externa. La soberanía se debe entender entonces dentro del poder como un principio relativo, lo que significa que el poder del Estado no puede estar por encima del derecho internacional público, sino que debe de ejercer en el marco del orden jurídico internacional. También subyace el principio de efectividad. ¿Qué es este principio de efectividad? Pues bueno, el principio de efectividad es decisivo para tener en cuenta la calidad del Estado y saber si este poder se ha impuesto efectivamente por un periodo considerable de tiempo. De igual manera se entiende como aquel principio invocado para justificar el reconocimiento o la posibilidad de una situación o de un hecho realmente establecido dentro del Estado. Dentro de lo que es el surgimiento de los sujetos de derecho internacional público y todos los temas que abarca, existe una teoría que se llama la teoría de la continuidad de los estados, la cual tiene ciertas especificaciones y ciertas características que voy a mencionar a continuación. Las características que nos menciona esta teoría es que ni las revoluciones dentro de un estado, ni los cambios que sufre el territorio de un estado, ni la medida que toma una potencia extranjera en el territorio de un estado, que mantienen ocupado en este caso, afectan la existencia del estado como sujeto del derecho internacional público. La segunda es que aun en caso de que el poder soberano de un estado pierda efectividad, no se puede hablar de que un estado en cierto sentido ha desaparecido a causa de falta de poder soberano. Otro punto importante es que para el surgimiento de un estado se deberán fijar requisitos más estrictos para su desaparición en dado caso que ésta suceda. Otro punto es que una organización sociopolítica pueda ser tratada como un estado cuando ya no cumple los requisitos que se exigen para el surgimiento de un estado. En caso de ocupación militar, decía esta teoría, de un estado por otro, se deberá señalar que la calidad estatal, solo en casos excepcionales, desaparecerá. Y como último punto es que el hecho de que después de un conflicto armado las fuerzas de ocupación exigen gastos de reparación, esto será un indicio de la continuidad del Estado. Lo que les estoy mencionando tiene mucho que ver con la relatividad de lo que se conoce como estados fracasados. Eso es muy importante dentro del derecho internacional público y ya verán por qué. Un estado fracasado es aquel que, sin haber sido objeto de intromisiones extranjeras y debido a causas internamente estrictas, el poder del Estado ha desaparecido prácticamente, por así decirlo. Como mencionaba en la lectura que el caso de Camboya, el caso de Somalia, el caso de Ruanda, el caso de Liberia, Etiopía, Zaire, Georgia, son estados fracasados. Pero hay algo muy especial que ya mencionaré más adelante del derecho internacional público respecto a estos estados fracasados. Como ya lo vengo mencionando, en la lectura se hace mención de muchas de las circunstancias de los porqués de su fracaso. Tema importante es que muchos de ellos surgieron como estados después de haber sido descolonizados. Eso quiere decir que a pesar de intentarlo, no contaban ni con recursos sociales, ni políticos, ni económicos para conformar organizaciones estatales. La dinámica misma de los estados fallidos es que a uno se le puede ratificar como tales, esto debido a que se considera que al desconocerlos como tal, pues serían sujetos de anexo por parte de otros estados. Entonces esto lleva a que la calidad estatal de dichos estados fracasados se acepta solo para garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos y grupos que en su territorio habiten. Lo bonito del derecho internacional público es que aunque sean estados fracasados, a estos mismos no se les puede exentar todos los derechos que el derecho internacional público garantiza con absolutamente todos los otros estados. Ahora bien, ¿qué son las ciudades internacionales? Bueno, las ciudades internacionales son aquellas cuyo poder soberano se encuentra limitado por el hecho de que su poder soberano lo ejercen en grupos, lo ejerce cierto grupo de estados o organizaciones internacionales, lo que significa tener un compromiso con otros estados para la solución de controversias, acuerdos, temas de territorialidad, entre otros. Por otro lado, las organizaciones internacionales. Pues las organizaciones internacionales son organismos permeantes creados mediante el acuerdo de las voluntades del derecho internacional público entre dos o más estados para la consecución de un objetivo en común permitido por el derecho internacional público. Asimismo, poseen voluntad propia y por lo menos un órgano propio. De igual manera, los organismos internacionales tienen personalidad jurídica en el derecho internacional público, lo cual es derivada y limitada debido al acuerdo del cual se originan. En este caso, en contexto, pongo el ejemplo de algunas organizaciones internacionales como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Consejo de Europa,
la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. Tomemos en cuenta que también el derecho internacional público tiene sujetos especiales, y estos son la Ciudad del Vaticano. Esa ciudad fue pues cedida mediante los tratados de San Juan de Letrán en 1920 a la Iglesia Católica como indemnización por los territorios del Estado de la misma Iglesia Católica. Pues por así decirlo, se ubicaba dentro de la península, y que en 1870 fueron anexados por el Reino de Italia. Por otro lado, la Santa Sede. La Santa Sede pues, es un sujeto del derecho internacional público. De hecho, en la lectura se hace mención al inicio, que se integra por el obispo de Roma, el Papa, y por la Curia Romana, que es un grupo de personas que se encargan de las actividades administrativas de la Iglesia Católica, y su función internacional, como para envolverlo en este tema, radica desde la soberanía interna, donde el nuncio apostólico es el embajador de la Santa Sede y en los estados extranjeros, y por lo mismo es el jefe de la misión diplomática. Debemos entender que estos dos que estoy mencionando son independientes uno del otro, tanto el Vaticano como la Santa Sede. Asimismo, existe el Orden de los Caballeros de Malta, el Comité de la Cruz Roja, y bueno, esos serían como los sujetos especiales que tiene el derecho internacional público. Así como ya vimos la diversidad de sujetos del derecho internacional público, tenemos otra clase de sujetos de derecho internacional público, entre comillas, porque pues se les llama sujetos de derecho internacional público de dudosa procedencia o dudoso, o de personalidad jurídica dudosa, los cuales son los siguientes. La primera es las rebeliones y regímenes de facto. Pese a que los regímenes de Estado tienen las tres características principales de un Estado, que es lo curioso, eso no significa que se le llame personalidad del derecho internacional público. En todo caso, las funciones del derecho internacional público se limitan cuando entonces dentro de esas circunstancias los individuos que lo habiten estén en riesgo constante. Yo así lo entendí. O ya sea que se violenten sus derechos humanos, en otras circunstancias donde se vería válido el derecho internacional público, ¿no? O sea, siempre y cuando ya sea algo muy extremo en torno a que esté afectando a otras personas, crímenes de lesa humanidad, etcétera, entonces ahí sí se hace válido el derecho internacional público, pero no como entes independientes, o sea, es decir, los regímenes de facto. Por otro lado están los movimientos de liberación nacional. Los movimientos de liberación nacional pues representan una categoría especial de las rebeliones. Ellos luchan con base al principio de derecho de autodeterminación de los pueblos contra el poder extranjero que controla pues, sus estados. A este tipo de movimientos no se les conoce de personalidad de derecho internacional público, es por eso que son sujetos de personalidad jurídica dudosa. Bueno, para cerrar este tema, dado al anterior, entendemos que plenamente existe una diversidad dentro de los sujetos del derecho internacional público, pero de igual manera, saber que dentro de esta diversidad de existencia de sujetos existe una diversidad de elementos también, que consta de la actuación de los sujetos que participan. El papel de los estados pues queda planteado como la punta de la serie de circunstancias que, en torno a su posición, los demás sujetos tendrán relativamente diferentes elementos. Para finalizar, quisiera cerrar con la siguiente frase. Todo sujeto de derecho internacional será tomado como tal cuando tenga un cumplimiento de las características dentro del sistema jurídico y éste sea legítimo. En función del derecho internacional público, ninguno será exentado de lo que dentro del mismo emana, pues la belleza del derecho internacional público es el respeto a la soberanía de los sujetos del derecho internacional, siempre y cuando estos no tengan ejercicios que del mismo no emanen. Muchas gracias.